Bien, buenas tardes a todas y todos. Primero que nada, un agradecimiento muy sincero al vicepresidente del Estado Plurinacional, David Choquehuanca, y por supuesto un honor compartir esta mesa con el profesor Alfredo Jalife, que ha hecho grandes contribuciones al estudio de la temática que hoy nos convida. Yo quería hacer, ¿verdad?, algunos comentarios en torno a ciertos temas que tienen que ver justamente con la oportuna convocatoria a discutir la geopolítica desde la vida y no desde la muerte. Cuando uno mira el escenario internacional, no obstante se da cuenta que las grandes potencias y sobre todo Estados Unidos están embarcados en un nuevo ciclo, de una carrera armamentista fenomenal, que no solamente se expresa, ¿verdad?, en la construcción de nuevas y más refinadas y mortales armas que pueden ser utilizadas contra terceros países, no necesariamente rivales, ¿verdad? Porque acá hay un elemento de error que es muy importante y que ha sido subrayado por muchos analistas, la posibilidad de el desencadenamiento de un conflicto nuclear simplemente debido a un error de perspectiva, de percepción de la amenaza. Esto es uno de los temas, ¿verdad? Las amenazas a la vida a partir de una catástrofe nuclear, producto de la proliferación de armamentos nucleares, los avances en este terreno. Y por otra parte, un fenómeno que diría yo es menos controlable, mucho menos controlable todavía, que es el tema del cambio climático. Voy a hacer una referencia a estos dos ejes centrales, ¿verdad?, que hablan de la necesidad de tener un enfoque desde la vida sobre la problemática geopolítica. Es un hecho indiscutido que en los últimos años en Estados Unidos se ha producido un desequilibrio en la relación entre el Pentágono y el Departamento de Estado en un tema crucial que es quién toma las decisiones fundamentales, ¿verdad? Bueno, pues las decisiones fundamentales cada vez más han ido siendo adoptadas por parte del Pentágono y la así llamada comunidad de inteligencia, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Una comunidad de inteligencia que, junto con los militares nucleados en el Pentágono, son quienes plantean realmente las opciones reales, sustantivas, del gobierno de Estados Unidos. Y como dijera en algún momento Madeleine Albright, y lo ratificara Hillary Clinton, la función luego del Departamento de Estado es convencer a los aliados y mandar el mensaje claro a los adversarios de que esta opción es la que Estados Unidos ha adoptado. En otras palabras, si antes era el Departamento de Estado el que apelaba a la diplomacia como un mecanismo para resolver las tensiones internacionales, hoy en día se apela a la amenaza a la fuerza. Y la función de la diplomacia ha sido vender, de alguna manera, como dicen en Estados Unidos, to sell the choice, o sea, vender la opción que es una opción militar, ¿verdad? Y esto evidentemente que genera una serie de problemas enormes a la comunidad internacional. En relación a la cuestión militar y la cuestión de la proliferación, es importante tomar en cuenta que, por ejemplo, los últimos acontecimientos importantes en este sentido ha sido la firma de ese acuerdo entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia a los efectos de proveer de 12 submarinos nucleares a Australia, que era un país que prácticamente hasta este momento, ¿verdad?, no tenía ese tipo de armamento. Tenía submarinos, sí, pero pocos, muy pequeños, una dotación muy pequeña, incomparable en relación a Estados Unidos, ¿verdad?, y a otros países, pero que de alguna manera eso significa cerrar un círculo en contra de China. Hay un dato que es lo que tensa
las relaciones militares a nivel internacional, que es la creciente beligerancia de los Estados Unidos en el Pacífico Oriental, ¿no es cierto? Y fundamentalmente en la zona cercana o en las inmediaciones del Mar del Sur de la China, región en la cual Estados Unidos tiene por lo menos 4 bases, si no 5, en esa zona, ¿verdad? Fronteriza ya con China, y que, como dicen las autoridades de Beijing, no hay una sola nave de guerra que esté estacionada enfrente de las costas de Los Ángeles o de San Francisco. Sin embargo, nosotros tenemos acá un desplazamiento, dice el gobierno de la República Popular China, un desplazamiento sin precedentes de tropas y de fuerzas navales de los Estados Unidos en nuestra región, lo cual evidentemente genera una serie de tensiones que pueden llegar a dar lugar, o por voluntad o por error, ¿no es cierto?, el inicio de una conflagración mundial, porque indudablemente el impacto que tendría, ¿no es cierto?, el que se decidiera un ataque en contra de China, una China que se está armando aceleradamente, pero que aún está muy lejos de poder establecer en el terreno marítimo un equilibrio con Estados Unidos. China es una potencia que desde el punto de vista naval no tiene posibilidad alguna de contrarrestar el predominio de los Estados Unidos. Claro que China tiene otros recursos, ¿verdad?, que no son precisamente navales, sino que tiene que ver con todo el tema misilístico, tiene que ver con un esfuerzo que se está haciendo en materia de submarinos, pero nada de eso compensa la extraordinaria concentración de poder militar que Estados Unidos ha ido construyendo a lo largo de todo este tiempo, que de todas maneras plantea un problema muy interesante, y es que ese enorme poderío militar no le sirve para ganar guerras, que es una literatura que cada vez crece más en los Estados Unidos, en donde más y más autores norteamericanos se plantean de cuál es el sentido de un presupuesto militar tan gigantesco. El último oscila en torno a los 750.000 millones de dólares, o sea, una cifra realmente gigantesca, superior al Producto Bruto de muchos países de América Latina y ni digamos de otros continentes, una cifra realmente gigantesca, ¿verdad? Y que sin embargo no le sirve para ganar una guerra en contra de uno de los países más atrasados del planeta Tierra, como es Afganistán. Pero, de todas maneras, la existencia de este armamento, el papel permanente del complejo militar industrial, que a lo largo de los 20 años de la guerra en Afganistán adquirió unas ganancias realmente fenomenales, muy por encima de lo que eran las grandes empresas que cotizaban en Wall Street, ¿verdad?, trae un riesgo, y el riesgo es o una política aventurera que pueda tener, digamos, como resultado el desencadenamiento de un enfrentamiento en donde las armas nucleares van a estar ahí y probablemente puedan ser utilizadas, pero un peligro también, que ha sido señalado muchas veces por Noam Chomsky y muchos especialistas, es el problema del error, ¿no es cierto? Error que se acentúa cuando uno mira cómo ha sido la evolución de la tecnología militar y la tecnología misilística en los últimos 20 años. ¿Y qué nos dice esto? Dice que, por ejemplo, la velocidad, los misiles hipersónicos, son misiles que pueden llegar, ¿verdad?, desde Rusia a los Estados Unidos, y cuando digo Rusia es porque es quien dispone de la tecnología más avanzada en materia de misiles hipersónicos. Esto plantea un problema que antaño, ¿verdad?, no se planteaba, y es el tiempo que tiene el Estado Mayor y las fuerzas de control de la seguridad de los Estados Unidos, ¿verdad?, para determinar cuáles son las características del peligro que se aproxima. Si antes disponían de 15 minutos, 20 minutos, en estos momentos se dispone de 3 minutos aproximadamente. ¿Qué significa esto? Que la decisión de la respuesta
ante lo que aparece como un ataque masivo en contra de Estados Unidos, pensando, ¿verdad?, justamente en la estrategia de defensa de Estados Unidos, es una decisión que la van a tomar las computadoras, no lo van a tomar humanos. Van a ser estos instrumentos que estamos utilizando ahora los que van a decidir en un lapso de tiempo muy, muy breve, vuelvo a repetir, 3 minutos, 2 minutos y medio, 3 minutos, si lo que se viene son misiles atómicos o no son misiles atómicos, qué clase de misiles, todo eso, ¿verdad? Lo cual incrementa enormemente las chances de error, porque estos sistemas no son infalibles. Si fueran infalibles, no se hubiera producido el derrumbe de Facebook, WhatsApp e Instagram este pasado lunes, ¿verdad? Pueden fallar, y si pueden fallar, pueden tener consecuencias terribles. Dejemos de lado el caso de Estados Unidos y Rusia, que tienen los sistemas más sofisticados. Pero ¿qué me dirían ustedes como peligro, ¿verdad?, para la vida? El hecho de que de repente dos potencias menores desde el punto de vista nuclear, como son India y Pakistán, que están en una situación de tensión grave desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, de repente ahí se produjera por accidente o por irresponsabilidad de algún alto mando militar de alguno de los países, un ataque, ¿verdad? Un ataque que inmediatamente provocaría la respuesta. Y aún tratándose de dos potencias muy menores en el terreno nuclear, las simulaciones que se han hecho sobre el impacto de la descarga de numerosos misiles nucleares entre ambos países provocaría el llamado invierno nuclear, que demoraría varios años en despejarse y que sumiría al conjunto del planeta en una situación extrema, ¿verdad? Porque prácticamente habría problemas gravísimos en la agricultura, la producción de alimentos, la reproducción de la vida animal, de las plantas, todo. O sea que estamos realmente en una situación que requiere grandes decisiones para poner fin a esta locura, ¿no es cierto?, de la carrera armamentística. ¿Estarán esos países, la dirigencia de esos países dispuesta? Lo que estamos viendo más bien es todo lo contrario, que sobre todo de parte de Estados Unidos, que ha pasado de categorizar a China y a Rusia, sobre todo a China, como competidor a enemigo. Rusia prácticamente fue enemiga desde la época de la Unión Soviética, luego hubo un periodo de relativo relajamiento, pero desde el advenimiento de Putin al gobierno de Rusia, claramente Rusia se consideró el enemigo, pero ahora son dos enemigos, Rusia y China, y por eso, digamos, esto es un peligro tremendo, tremendo para la humanidad. ¿Cómo controlamos eso? Porque además hay inmensos negocios detrás, inmensos negocios, ¿verdad? Y por eso el papel fundamental del complejo militar industrial, que es el que financia la carrera de la mayoría de los políticos que tienen un cierto nivel de gravitación dentro de Estados Unidos. Hablamos de senadores, hablamos de representantes, por supuesto, algunos gobernadores y fundamentalmente el cargo de la presidencia. Ahora, es entonces un foco de peligros fenomenales y que nosotros tenemos que salir a hacer un planteo fuerte a favor de ese desarme nuclear que constituye una amenaza mortal, mortal para la humanidad toda. Además, porque hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que ya la idea del primer golpe, como se decía en la terminología militar de los años 80 en Estados Unidos, First Strike, o sea, golpeemos primero la Unión Soviética, un ataque devastador, no hay capacidad de respuesta. Bueno, la novedad tecnológica reciente es que aun cuando se haga eso, sí hay capacidad de respuesta. Este es el tema. Y esta es la razón por la cual todas las bravuconadas de Trump en contra de Kim Jong-un ahí en Corea del Norte finalmente quedaron en palabras huecas, ¿verdad? Porque fueron nada menos que los embajadores de Japón y de Corea del Sur a verlo a Trump en Washington diciéndole, mire, por favor, no avance en esta línea de confrontación, porque evidentemente los misiles norcoreanos no van a llegar a San Francisco, pero llegan a Seúl y llegan a Tokio y reducen a cenizas esas dos grandes ciudades. O sea, nosotros que somos los grandes aliados de Estados Unidos en
en el sudeste asiático, vamos a ser los perjudicados por esta locura, por este avance tan fuerte que han hecho en materia de amenaza militar. Ya no hay esa posibilidad de que se pueda hacer el primer ataque sin que este ataque tenga una represalia. Ese es un tema. Y el segundo, para sujetarme a los límites del tiempo, plantear el tema del cambio climático, que acá en América Latina, ¿verdad? Y Bolivia ha sido, digamos, uno de los grandes baluartes de esa lucha en la defensa de la madre tierra, de la Pachamama, etc. Hay noticias que son escandalosas. Por ejemplo, las perspectivas de que gran parte de Groenlandia, del hielo de Groenlandia, se vaya derritiendo. Y incluso hay un glaciar, el más enorme que hay en esa isla, el Zacarías, ¿verdad? Empezó desde el año 2012 a fundirse, a licuarse, ¿no es cierto? Si ese proceso continúa y si todo ese gran territorio que es Groenlandia, ¿no es cierto?, llega a descongelarse producto del calentamiento global, bueno, se calcula, algunos científicos de Estados Unidos, que esto produciría un aumento en el nivel del mar, porque todo eso va hacia el Mar del Norte, de 46 centímetros. Una medición que hay que tomar con pinzas, ¿no es cierto? Son todos cálculos que pueden tener un cierto margen de error, pero que provocaría un efecto catastrófico, por ejemplo, sobre ciudades como Nueva York, sobre Boston, sobre la Florida, las principales ciudades situadas en la zona, sobre todo el hemisferio del Mar del Norte, ¿verdad? Entonces, este es un problema. Ahora, claro, el capitalismo en su búsqueda permanente y criminal de riquezas, ¿verdad? Y la superexplotación de la naturaleza, lo que ha llevado a un proceso de depredación medioambiental que hay que ver si estamos a tiempo de parar. Hay que ver si estamos a tiempo de parar. Hay que hacer todos los esfuerzos posibles. Pero son esfuerzos que requieren una coordinación, ¿no es cierto?, de luchas de carácter internacional y al mismo tiempo que los gobiernos, sobre todo los gobiernos de los países desarrollados, actúen en consecuencia. Fijémonos que el Acuerdo de París finalmente sí se aprueba, etcétera, pero, como se dice en Estados Unidos, no nos obliga legalmente a nada. Y esto es un problema gravísimo, porque en la medida en que Estados Unidos no apoye con fuerza ese tratado y en la medida en que otros países también lo apoyen a medias, incluyendo, digamos, gran parte de los países europeos, por supuesto China, la India, digamos, y estos dos países apelando a las necesidades que tienen del desarrollo de su economía, que necesitan la utilización en gran escala de recursos naturales, bueno, el problema es que podemos llegar a una situación, ¿verdad?, muy, muy crítica, en donde, a diferencia de la carrera armamentista, puede ser muy difícil dar una marcha atrás a ese proceso de agresión medioambiental que puede llegar a tener consecuencias fenomenales, un verdadero holocausto, ¿verdad?, que ya de todas maneras se están viendo algunos indicios previos, incendios de una voracidad como no se conocían antes, cambios climáticos fenomenales, la ciudad de Nueva York azotada por huracanes. Estos huracanes antes llegaban, ¿no es cierto?, en el mejor de los casos hasta la Carolina del Sur o la Carolina del Norte, nunca llegaban más arriba. Ahora comienzan en el Atlántico, sabemos, entran por el Caribe y finalmente golpean y recorren la costa este de los Estados Unidos, devastando partes del estado de New Jersey. Y esto habla de que el cambio climático es realmente un cambio que ha tenido una intensidad realmente extraordinaria. Claro que los intereses económicos que están en juego siguen avanzando, por ejemplo, en la deforestación de la Amazonía. Tenemos la desgracia de un presidente negacionista, no solo del COVID-19, sino negacionista del medio ambiente, como Jair Bolsonaro, que está alentando el ataque brutal a lo que es el pulmón del planeta Tierra. Y ahí estamos prácticamente a la espera de que pueda haber algún cambio en Brasil y un cambio que se podría producir el año que viene, en octubre,
confiando en que pueda Lula ser presidente, ser electo presidente y que pueda manejarse con los grandes intereses económicos que lucran con la destrucción del medio ambiente. La cordillera de los Andes ha sido devastada, fundamentalmente la producción de oro, aunque no solo de minerales, muchos más, pero el oro ha tenido un efecto devastador sobre la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Envenenando las napas subacuáticas, subterráneas, que alimentan a los ríos, contaminando los ríos, ¿verdad? Y todo para producir algo como el oro, ¿no es cierto? Que en el 92% de la producción de oro está destinada a los efectos del atesoramiento, para fabricar lingotes para la especulación financiera. Solo el 8% del oro que se extrae de la cordillera de los Andes termina siendo un insumo de un proceso industrial para fabricar los cables de tendidos y transmisión de la energía eléctrica. El resto es para la especulación financiera, una pequeña parte para elaboración de joyas de altísimo valor. Y para eso se destruye la cordillera de los Andes. O se avanza con el fracking, que es una desgracia, ¿verdad?, que se padecen en muchos países. En mi país, acá en la Argentina, tenemos un problema muy grave en el sur con el fracking. El fracking está prohibido en varios estados de los Estados Unidos, está prohibido en New Jersey, donde apareció la Standard Oil por primera vez, la Standard Oil de New Jersey junto con la de California, las dos primeras locaciones que tenía esa gran empresa de la familia Rockefeller. Prohibieron el fracking, lo prohibieron también en las Dakotas. ¿Por qué? Porque se abrían los grifos del agua y le acercaban un mechero y se prendía fuego eso. En lugar de agua era una mezcla combustible, ¿verdad? Y además que produce microterremotos. Razón por la cual realmente el tema del cambio climático y la preservación de la naturaleza es absolutamente fundamental. La gran pregunta, ¿los gobiernos están dispuestos a hacerlo? Muchos gobiernos. En el mundo de la periferia sí, pero los gobiernos que más gravitan en el mundo hasta ahora no han dado grandes avances en ese sentido. Por eso la lucha, ¿verdad?, que Bolivia ha sido la gran abanderada de todo esto. Merece todo nuestro apoyo para avanzar en la dirección de una geopolítica de la paz y no una geopolítica de la violencia y de la guerra. Bueno, yo termino acá porque el tiempo acordado. Agradezco mucho y me quedo en línea para escuchar las siguientes intervenciones. Muchas gracias.